no fue fácil a partir del momento que se concretó las salidas. Tuvimos un reloj contando en contra muy rápido y creo que al final vienen bien los dos refuerzos. Lo de Lima ya hablé en la última conferencia, un jugador que conozco bastante y va a nos somar mucho, un jugador muy polifuncional, muy capaz de jugar en cualquier función de la media cancha y tiene este ADN que este equipo, este club tienen, que es de estos jugadores que tratan muy bien el balón, que raramente van a equivocarse, mucho criterio, ¿no? con pelota. Y bien, el lateral izquierdo era en nuestra visión una lacuna importante que teníamos desde la salida de Ralf, que no renovó contrato. Traer un jugador que está listo para ser un lateral ofensivo, en caso de una ausencia de Borja, siento que vamos a estar ahora muy arropados en todas las posiciones y una vez más parabenizar la dirección por la velocidad de los movimientos y realmente me siento respaldado en este momento y con un grupo bastante suficiente y fuerte para los objetivos. Un América amazónico y le están satisfaciendo al entrenador Jardine. Me acordé de un Lima que jugaba en el Jalisco. Sergio Lima. Sergio Lima, claro. En los años 70. Vamos, o en los 80 puede ser. Pero el mejor era Sergio Lira. Lira, el de Tamiagua, goleador extraordinario, Sergio Lira, del Tampico, del Atlante también. Sergio Lima, el Pata Bendita se acuerda bien de él. Osvaldo Castro. Lo descontó. Iban a un tiro libre, ¿quién de los dos? Del mismo equipo, ¿eh? Claro. Lo expulsan por descontar al Pata Bendita y reclama a Lima que también expulsan al Pata por provocarlo, ¿verdad? Eran del mismo equipo. El otro día lo saludé a Osvaldo Castro, un tipazo ahí en Pachuca. León Lecanda, refuerzos que de pronto llegan por montones a destajo en el conjunto del América. Sí, Beto, primero tenían que confirmarse, fuerte abrazo a todos en Enfocados, las salidas para que América abriera las plazas suficientes para traer refuerzos. De repente, el hecho de que se fueran 3 jugadores no formados en México a una semana del cierre de libros de pases, puso en complicaciones, entre comillas, a la directiva que, como dijo André Jardine hace unos instantes, se puso a trabajar de una forma muy ardua para poder inscribir a tiempo, primero a Rafael Veiga, que llegó hace una semana a México, pero en las últimas horas, tanto a Vinicius Lima del Fluminense como a Thiago Espinosa, lateral izquierdo de 21 años, un proyecto de presente y futuro para América, procedente del Racing de Montevideo, de Uruguay. Entonces, Beto, es así, son jugadores, los últimos 3 que llegan procedentes del mercado sudamericano, algo que América no hacía desde que trajo a Sebastián Cáceres del 2019. De ahí en adelante, hasta ahora, América había traído solo jugadores de Europa, de la MLS o dentro de la Liga MX, no directamente con Mebol. Ahora ha traído 3 y todos a préstamo con opción a compra, Beto. Sí, pues qué bueno que esto se está dando, Julia, porque pues estaban como atoradas, sí, como cuando una gripa está atorada. Aquí estaban atorados los refuerzos y de pronto se abrieron las compuertas para que empezaran a llegar. Sí, León, justamente te quería preguntar, un abrazo grande, el tema de Thiago Espinosa, mencionaba Jardine, por supuesto importante tenerlo porque realmente Borja no tenía competencia en la posición y si alguna vez te llega a faltar, por supuesto, el colombiano, el lateral de 21 años que llega del fútbol uruguayo. Además, América se refuerza con estos contratos de préstamo, ¿no? Ya con la opción de que después tuvo una decisión el conjunto de Cuapa. ¿Qué debuts podríamos ver en el Clásico Nacional, León? Sí, a ver, empiezo rápido por esa última. Puede ser Vinicius Lima, hablando de debuts. Difícilmente Thiago Espinosa estará listo a tiempo como para jugar y eso también dependerá de que Vinicius salga a Guatemala, haga el trámite de la visa de trabajo, regrese y de su adaptación, ¿no? Un poco sería casi el mismo tiempo de 3 entrenamientos completos que pudiera llegar a tener previo al Clásico Nacional. Se ve un poco difícil, ¿no? Pero regresando a lo que me preguntaba sobre Thiago Espinosa, a ver, jugador de 21 años, potente, muy rápido, que tiene además muy buen juego ofensivo, tiene regate, llega al área con buenos servicios. América lo había visto desde su área de inteligencia deportiva y lo que está haciendo es eso, ¿no? Traerlo a préstamo por 11 meses con opción a compra. Es un préstamo
entre comillas, económico para un club como América. Son menos de $100,000 del pago a lo largo de todo el año a Racing de Uruguay y la opción de compra inferior al $1,500,000 para un jugador que en un momento dado pudiera ser muy importante, no solo como el reemplazo, bien lo dices, de Cristian Borja, sino a futuro, porque sabemos por fuentes que el colombiano pudiera tener alternativas para salir antes o incluso después de la Copa del Mundo, en el caso de que esté convocado con Colombia, porque hay acercamientos del Medio Oriente. Entonces América se protege, ¿no? Antes tenía a Cristian Chicote Calderón, se fue a Necaxa, tenía a Ralph Orquín como proyecto, pero un tema administrativo, al no renovar su contrato con la directiva, pues lo ha dejado prácticamente sin posibilidades, y por eso es que apostaron con su última plaza de jugador no formado en México por ir por un proyecto así, un jugador joven que puede ser un lateral a largo plazo en América. León, un saludo. Ante esta llegada y prácticamente los últimos días, últimas horas que hace las contrataciones América, ¿quién toma las decisiones? ¿De dónde estaban? O sea, la inteligencia deportiva ya los había visto antes. Sí. Hoy decide Jardín, decide Baños. ¿Quién decidió entonces en este momento las contrataciones de América? Sí. Mira, Jared, es una gran pregunta y fue exactamente la misma que le hice a André Jardine cuando me tocó el turno de preguntar el día de hoy, y en su respuesta de casi 3 minutos, muy interesante, porque justo eso, ¿no? Jared, hoy lo que ha hecho América ha sido un cambio en la política de fichajes, ¿no? Si hablamos de la ventana del mercado de verano anterior, con las llegadas de Alan San Maximán, que hoy ya no está, de Isaías Violante, de Raúl La Pantera Zúñiga y de Alexis Gutiérrez, quizá este último es el que más minutos tiene, pero ninguno es un titular indiscutible, y ahí América se gastó, hasta donde sabemos nosotros por fuentes, más de $25 millones entre todos ellos. Y después, ¿sí, Jared? Lo que ha sucedido en este mercado invernal es, primero, hacer ventas, ¿sí? Que jugadores salieran como Rodrigo el Búfalo Aguirre, Álvaro Fidalgo, Igor Lichnowsky, el caso también de Javairo Dilrosun, que le estaban pagando su salario, etcétera. Y América, evidentemente, cuando puede abrir esas plazas, entonces también después de la salida de Diego Ramírez y el hecho de que el director de inteligencia deportiva haya subido como director deportivo, hablamos de Antonio Ibrahim, pues eso hizo que América entonces transformara, ¿no? No tenía mucho presupuesto en esta ventana, lo habíamos hablado en las últimas semanas, y fue a buscar negociaciones de jugadores que André ya conociera, como Rodrigo Dourado, que lo tenía de San Luis, o el mismo Lima, con el que había trabajado en fuerzas básicas hace varios años en Brasil, y los trajo, muchos de ellos a préstamo con opción a compra, y algunas opciones de compra obligatorias basadas en el rendimiento deportivo, Jared. Sí hay un cambio muy interesante, y creo que hoy las decisiones pesaron más del lado de Jardine y del mismo Ibrahim que del resto de la directiva. León, muchas gracias por la información. Abrazo fuerte. Igualmente, buenas tardes. Lima. Me dice una fuente que Simbró Cuapa, que Simbró Cuapa, hubo una comida entre el dueño y el entrenador, se dijeron muchas cosas que no se decían, el dueño se enteró de cosas que no sabía, y entonces pues se llevaron a Cuapa ese día que estuvo de visita. ¿El director en Cuapa, deportivo qué o qué? Pues ahí salió la cabeza del director deportivo rodando para que no rodara otra más grandota, porque aparentemente esto de que pues el técnico pedía a un jugador o daba opciones y siempre llegaba uno y siempre tenía que ver una agencia de promotores en las negociaciones, la misma siempre. Entonces dijeron, a ver, ¿qué pasó? ¿Qué onda con esto? Y entonces aparentemente le habían encomendado un poco a Héctor González Iñárritu meterse un poco más, él es el director operativo, ¿no? Presidente operativo o algo así, que se metiera un poco más en esto, y entonces pues la cabeza que rodó fue la de Diego Ramírez, porque es increíble cómo después de que sale Diego Ramírez de inmediato empieza a operar toda la maquinaria de Jardine, y entonces llegan 4 jugadores que normalmente no llegaban tantos. Yo creo que nunca se había visto la mano de Jardine tanto, ¿no? Sí, de que se fue Diego Ramírez y Jardine dijo, ahora sí, lo que yo quiero es esto. Y préstamos en lugar 5 millones por el Pantera, 5 por Alexis, 5 por Violante, 15 millones, 13 por Máximo. Pues, estás gastando el dinero en cosas que no te van a rendir. ¿Y qué opinan? Si rinden estos jugadores, imagínate lo que va a ser. Sí, claro. Nico Ibáñez, un centro delantero muy contrastado en el fútbol mexicano con Cruz Azul. Desafortunadamente en Tigres, pues ante la figura de Guiñac, poco pudo hacer. Tuvo algunas oportunidades, pero obviamente lo de Guiñac, la sombra de Guiñac es importante. Pero ahora se fue muy baja Nico. productividad, ¿no? Llegó Aguirre a Tigres. Oye, Beto, en 7 torneos, 23 goles con los Tigres, muy poco. Para un goleador como él, muy poco.
El del Pachuca. Es que el equipo realmente jugaba a un estilo de Guiñac. Claro, sí, ¿no? Y la sombra de Guiñac, ¿no? Hay jugadores que no superan la sombra de un con jugador Correa, como él, claro. Que es el argentino, campeón del mundo. Para que se den una idea, Yuca en 2 torneos y 4 fechas que duró en el Atlas, 22 goles. Sí. Para que se den otra idea, Joao Pedro, en 1 torneo y 5 fechas, lleva 17 goles. Pero ahí son titulares. 100 minutos, Por ajá, eso, exacto. No estamos sí, hablando claro. de Son un jugador titular. E Ibáñez. Pero Nico muchas veces fue titular, Javier, y muchas veces no jugaba Guiñac por lesiones. Esta última lesión fue larguísima. Sí. Jugaba siempre él y no metía goles, no metía goles. Pues no. Tal vez yo creo que llega a un contexto favorable, ¿no? A un Cruz Azul, que ahorita vemos el fin de semana lo que le pesó la ausencia del Toro, ¿no? Sí, porque estaba Levi, que está muy verde todavía. Sí. Y Ibáñez llegó a tener una etapa muy buena con Pachuca, antes de llegar al equipo de los Tigres. Creo que fue la mejor etapa todavía. Y en San Luis también, correcto. Y también la narrativa es muy importante, cómo lo quiere manejar Cruz Azul. No quiere manejar la narrativa de que es un jugador más joven que Joao Pedro. Espérame, es más joven 2 años, 5 meses y 14 días. O sea, ahora, no es tan joven, pues. Cumple 32 en este año. Joao Pedro cumple 34 en marzo, el otro lo cumple en agosto. Pero son jugadores de más de 30 años. Pero la diferencia de dinero. A lo mejor ahí está la diferencia. Sí. Aunque Cruz Azul el problema no es dinero, ahí tiran de sobra. Digo, gastan de sobra. Pero... invierten de sobra. La que tú quieras. Pero además de que Cruz Azul, a mí lo que no sé decir me preocupa, pero me gustaría señalar... claro que necesitaba un centro delantero, ¿no? Y se ha visto que era la mejor opción Joao Pedro. Levi no tiene, claro, el mejor momento, 100%, no hay punto de comparación. Vimos lo de Levi ante la ausencia del Toro Fernández, pero no traer a un lateral derecho después de que se te fue Jorge Sánchez y que probaste con Campos a perfil cambiado. Y luego con Rodarte. Que no juega esa posición. Yo creo que eso es lo que preocupa también de Cruz Azul. Ahí es donde caen los técnicos que creen que la táctica está por encima de los jugadores. Y no.